Vale, pasemos ahora a la parte del tratamiento. Así como has dicho que el hecho de descubrir mejor el tumor y encontrar pues, cambios moleculares, nuevas dianas, nos permite cada vez actualizarnos y sacar nuevos tratamientos que permiten mejorar el pronóstico de nuestros pacientes. Vamos a empezar por lo más importante. ¿Cómo se realiza la toma de decisiones con respecto a cómo tratar cada uno de los tumores cerebrales? Porque como hemos dicho, hay diferentes tipos a nivel de dónde sale de esa copa de árbol que decías tú, o incluso dependiendo del grado que tenga de agresividad. Entonces, ¿cómo se elige el tipo de tratamiento y cuáles son los tratamientos principales que existen? Como se ha comentado a lo largo del podcast y de todo lo que hemos comentado, es un tumor que es infrecuente. Y por tanto, como es infrecuente, es necesario que las decisiones terapéuticas se hagan en comités multidisciplinares. ¿Qué es esto de los comités multidisciplinares? Es una reunión donde se juntan especialistas de cirugía, de radioterapia, de oncología y de otras especialidades con el propósito de analizar los tumores cerebrales y plantear, según cada paciente y según sus características, cuál es el mejor tratamiento para ese paciente y para el tumor que sospechamos en ese paciente. Una vez que nosotros ya tenemos esa biopsia o que tenemos esas imágenes, en el comité se discute cuál es la mejor estrategia terapéutica y según lo que se decida se tomarán unas decisiones u Otras. otras terapéuticas. ¿Cuáles son los tratamientos más comunes? ¿Cuáles dirías que es las decisiones principales que se toman para elegir uno u otro también? El eje fundamental es sobre todo la cirugía, La cirugía. la radioterapia y también la quimioterapia. Vale. Es cierto que ahora hay nuevos tratamientos que están saliendo, pero bueno, luego si te parece podemos hablar Más detenidamente. más Vamos a detenidamente. hablar de los más comunes. Pero si nos ceñimos a la cirugía es el pilar fundamental. Es decir, si nosotros tenemos un tumor que se pueda operar, tenemos que intentar operarlo. Pero esos los vamos a ceñir sobre todo a los tumores que sean de estirpe más agresiva. Existen tumores que decía antes que eran de grado 2, es decir, que eran a priori benignos, ¿vale? Que muchas veces simplemente con radioterapia o incluso con una vigilancia intensiva es más que suficiente. Pero la cirugía es el pilar fundamental para aquellos tumores grado 4. Aquí, en este aspecto, quiero hacer un inciso y disculpa, Pablo, Vale, tranquilo. es sobre todo por que cuando nosotros abordamos un tumor desde un punto de vista quirúrgico, hay que tener en cuenta que no se trata de quitar todo el tumor. Evidentemente, si se puede quitar todo el tumor, mejor. Pero hay que tener en cuenta también que el cerebro es una estructura muy compleja y que es necesario quitar el tumor que podamos, respetando también las zonas sanas, porque luego si no pueden quedar secuelas. De hecho, hasta en muchas ocasiones, cuando hablamos en el comité con los neurocirujanos, el hecho de incluso biopsiar, dependiendo de la zona en la que toque el tumor, a veces es incluso muy complicado biopsiar, Exacto. porque provocar muchos efectos secundarios. No es igual cuando haces una biopsia del hígado, que lo más complicado que puede provocar es un sangrado o incluso un hematoma en la zona, aunque sea reducido. En este momento, en este tipo de tumores, hablamos de estructuras muy delicadas, que tocarlas significa tener muchos efectos secundarios potencialmente graves. Por eso todas las decisiones tienen que ser tomadas en un comité multidisciplinar, en un centro de referencia particular. Y sobre todo en este aspecto es importante también señalar que con independencia de donde vivas, sea donde sea, que tu código postal no determine nada. Es decir, que tú puedas optar al mejor tratamiento posible. Vale. Que sea en el seno de un comité la decisión. Exacto. Vale, dejado un poco atrás ya la cirugía, que sabemos que es pues, una de las partes más importantes del tratamiento, y cuanto mejor sea el pronóstico del paciente, ¿qué más opciones tenemos? Tenemos la radioterapia. La radioterapia es otro pilar fundamental. Como he comentado antes, hay tumores que tienen un comportamiento más benigno que muchas veces con el tratamiento de la radioterapia se puede ya tratar y curar. Vale. Y luego también la radioterapia se utiliza en tumores grado 4, es decir, en los tumores agresivos, con el objetivo de atacar al tumor y también eliminar las posibles células que quedan. Una vez después de la cirugía, ¿no? Exacto. Vale. Dentro de la radioterapia existe una modalidad de tratamiento que ahora está muy de moda, que es la famosa protonterapia, que todo el mundo la habrá escuchado o puede conocer la historia de un famoso empresario que ha hecho una donación a España para la Amancio Ortega. protonterapia. Exacto, Amancio Ortega. Entonces, a mí muchas veces me preguntan, ¿qué es eso de la protonterapia? ¿Qué es eso de la protonterapia? La protonterapia es una modalidad de la radioterapia, un poco diferente, pero que en resumidas cuentas lo que hace es
aplicar una dosis de radioterapia sobre el tejido tumoral, pero disminuye los efectos secundarios que se producen en los tejidos de alrededor. Cuando Como más precisa, ¿no? Exacto, más precisa. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces tenemos que seleccionar aquellos tumores que se benefician de la protonterapia y aquellos que con una simple radioterapia moderna y efectiva puede ser más que suficiente. De hecho, hasta ahora el acceso a la protonterapia era en pocos centros de España, ¿no? ¿Dónde se podía, o sea, dónde se realizaba la protonterapia? Concretamente, había 2 centros en Madrid. Entonces, por ejemplo, nosotros en el comité multidisciplinar del Hospital General de Valencia lo teníamos que derivar luego al comité de protonterapia de la Comunidad Valenciana y a su vez se derivaba, en ese caso, si había aprobación, a los centros de Madrid. De hecho, yo hasta ahora creo que conozco a una paciente que se ha derivado desde aquí, por lo menos de la consulta del Hospital General, pero no es nada frecuente porque tampoco es un recurso que sea accesible para toda la población todavía. Esperemos que pronto llegue a... Exacto, ese es el punto, que ahora mismo estamos en una fase muy incipiente a nivel del tratamiento y puede que dentro de varios años, varias décadas o un tiempo determinado nos podamos encontrar que este recurso es más común y está más establecido. Vale. Hablemos de la quimio ahora, Vale. que es la parte que nosotros manejamos más bien, porque la cirugía es de los cirujanos, la radioterapia de los radioterapeutas. Y estamos aquí hablando como si fuésemos pero neurocirujanos y... Pero la conocemos porque también al final nos llevamos con todos los participantes del comité. Exacto, y sabemos cuándo más o menos es. se indica. ¿Qué es lo que llevamos nosotros en la quimioterapia? ¿En qué consiste en el caso del cáncer cerebral? La quimioterapia, por así decirlo, más típica de los tumores cerebrales es la temozolamida. Es un tipo de quimioterapia oral. Bueno, igual ya se ha comentado en otros podcasts, pero es importante remarcar que la quimioterapia la gente muchas veces lo asocia a goteros, pero también existen quimioterapias que se administran con pastillas. En este caso concreto, cuando tratamos los glioblastomas, los gliomas de alto grado, los que hemos dicho que son más agresivos, muchas veces hacemos un tratamiento concomitante con la radioterapia. ¿Qué significa eso? Que asociamos la radioterapia con estas pastillas. Y una vez que se ha finalizado la radioterapia, dejamos un tratamiento durante unos días, 5 días concretamente, durante 6 meses. Bien, esta es una parte bastante sencilla de entender y normalmente sí que es verdad que se utiliza siempre, como has dicho, concomitantemente con otros tratamientos. Eso es. Háblame de lo nuevo. ¿Qué es lo que hay nuevo aparte de la protonterapia, obviamente, que es algo muy novedoso? Pero ¿qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que está por venir ahora mismo en este tema? Si hablamos de tumores cerebrales, tenemos que hablar de los TTFields. Los TTFields, un nombrejo, un palabrejo, ¿qué es eso? Básicamente los TTFields es, digamos, la aplicación de un campo eléctrico que busca, con el tiempo de exposición, la destrucción de las células tumorales. Vale. ¿Cómo funciona? Porque es un poco complicado. Es un poco complicado. De hecho, cómo se administra también es un poco complicado. Exacto. Y no todos, y aquí también esto es importante, no todos los centros disponen de TTFields. Entonces, ni en todos los tumores está indicado, ¿no? Exacto. Entonces, es importante como paciente y también como médico que tú conozcas la existencia de estos y que si tienes alguna duda, preguntes a tu oncólogo sobre la posibilidad de recibir este tratamiento. Porque, como también has comentado, no todos los pacientes son subsidiarios de recibir este tratamiento con campos eléctricos. Básicamente son unos dispositivos adhesivos que se pegan a la cabeza y que se mantienen durante un tiempo determinado. Por lo general siempre se recomienda que el tiempo mínimo de administración sea de 17 o 18 horas. O sea, casi todo el día. Casi todo el día. Entonces, con un casco con electrodos. Que no tiene, exacto. Pues, al final entonces, es una incomodidad importante. Esto es importante porque también el paciente tiene que saber qué tipo de tratamiento y si le beneficia o no. Muchas veces los pacientes pues, te pueden decir, pues mira, yo prefiero que no, y otros pacientes, en cambio, sí que lo prefieren. Al final se trata de un poco ofrecerle al paciente la posibilidad y consensuar con él cuál es la mejor estrategia de tratamiento.